Buenísimas noches. Bueno, pues de nuevo cuenta con ustedes, su amigo Jenny Escobedo, mi compadre y amigo. Luis Morales, Isabel Morales, para servirles. Estamos aquí de regreso con el podcast Afilando el Hacha. Tuvimos ahí unos pequeños detalles técnicos, por lo cual tuvimos que dejar de hacer el podcast, amigo. Pero ya estamos de regreso, tratando de abordar temas de importancia para la gente. El tema principal de este podcast era y fue creado para tratar de ayudar o de poder darle, ¿cómo lo llevaríamos, amigo? Una dirección a nuestra vida. Y a las personas que pudiéramos llegar, ¿no? Que pudiéramos alcanzar, ¿cómo le pudiéramos nombrar eso? Pues quisiéramos no aconsejar, porque digo, de alguna manera no somos consejeros, pero pueden tomarlo como una sugerencia, un ejemplo de vida, o sumar a su vida, que lo sumen a su vida una información que muchas veces hace falta en tiempos de crisis, en tiempos de necesidad, en tiempos de problemas. Porque el programa se llama, tu programa se llama Afilando el Hacha. Entonces, de alguna manera necesitamos sacarle filo al hacha. Como dice una porción de la Biblia en Eclesiastés 10:10, dice, si el hierro no fuera molado, entonces hay que añadir más fuerzas. Porque útil es la sabiduría para dirigir. Pues con la sabiduría te ayuda a dirigir tu vida, tu negocio, tu persona. Entonces, tarde o temprano vamos a enfrentar problemas, y el problema no es el problema en sí, sino la falta de sabiduría para resolver un problema. Y por eso hoy, en este tiempo, pues queremos que sea algo de suma para las personas, que sume a su vida, que sume a su familia, que sume información. Y Fíjate, amigo, que tomando en cuenta y retomando el tema, es para la gente que no sabe, Afilando el Hacha fue un proyecto que hicimos mi amigo y yo, por un tema que yo tuve, ¿no te acuerdas? Fue un tema que yo tuve, que yo tenía una falta de dirección, exactamente eso, ¿sí? Una falta de dirección, falta de agradecimiento por lo que a veces tenemos, que no sabemos que tenemos y no sabemos valorarlo, ¿verdad? Entonces, recuerdo en aquel tiempo que yo te proponía que hiciéramos el podcast, por este simple término, ¿no? De tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posibles que les pueda servir el tema, ¿no? La verdad es que no estamos como tratando de decir que tenemos, que eso sea para todos, porque va a haber gente como gente que le pueda ayudar, y que le pueda beneficiar, como gente que le pueda tal vez molestar, el que a lo mejor ellos piensen de maneras diferentes. Entonces, desde el primer capítulo, para mí este va a ser el primer capítulo retomando, ¿verdad? Entonces, desde el primer capítulo me gustaría aclarar que esto es para las personas que les pueda ser de ayuda, amigo. o de gran ayuda. Como dices, va a haber gente que le tome importancia y gente que no tenga un valor para ellos, y no tratamos de venderle la idea a nadie, simplemente que les pueda no cambiar su paradigma, sino potencializar su manera de pensar en cuestión de una pequeña información y una humilde sugerencia que pueda hacer eco en su corazón, en su espíritu, en su alma, y que puedan ayudarles a resolver un problema, porque en realidad un hacha sin filo te da problemas. Dice la Biblia que hay que añadir más fuerza. Entonces dice el proverbio, dice que hay que añadir más fuerza. Entonces, porque una hacha sin filo no corta. Entonces, la sabiduría en la vida sirve para dirigirnos, para cortar, para tardar menos. pues para que se nos haga más fácil la vida, amigo. A veces, como te digo, el problema no es el problema, sino la falta de sabiduría para resolver el problema. El problema es que no nos queremos informar de nada para cuando vengan esos problemas, de perdido estemos preparados. Más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitar de no tenerlo. Entonces, pues, adelante, vamos a darle. Pues bueno, vamos a darle, bienvenidos al primer capítulo de Afilando el Hacha, retomando el proyecto
que ya tenemos aquí varios capítulos. Vamos a ver si en algún futuro podemos recuperarlos ya viendo los temas, pero por lo pronto vamos a tomarlos de primero. Hoy queremos abordar un tema que creo que ha hecho muy controversial, amigo, en estos últimos días. La verdad que me gustaría mucho que dieras tu opinión en las pláticas que hemos tenido. Me ha tocado mucho escucharte hablando algo muy explícito sobre este tema, que la verdad hasta mi forma de pensar cambiaste, y viéndolo de esa manera, amigo, o sea, lo tomo yo de esa manera, y en realidad tiene mucha coherencia lo que dices. Entonces, el tema de Donald Trump, ¿no? El cómo empezó a poner todas estas reglas con los países vecinos, cómo lo ha tomado la gente. Hay gente que lo ha tomado mal. Yo creo que la mayoría de las personas lo ha tomado mal, pero porque lo ven desde un punto de vista diferente, ¿no? Pues es que lo que pasa es que la gente siempre lo va a tomar de una manera injusta, ¿sí? Yo creo que todos podemos ver qué es lo que es injusto para uno o lo que es injusto para otro. Por ejemplo, lo que es justo para ti puede ser injusto para mí, y lo que es justo para mí puede ser injusto para ti. Lo que es justo para Donald Trump o lo que es injusto para los migrantes. De alguna u otra manera, un ejemplo, si hay unas personas que están en una zona que son paracaidistas y llega el gobierno y por ahí va a pasar una carretera y necesita quitar a esas personas que son paracaidistas, entonces es injusto que lo desaloje, pero también es justo que haya una carretera por ahí. Entonces, dependiendo para quién sea justo, para quién sea injusto. Entonces, de esta manera, a veces nosotros como mexicanos podemos ofendernos, amigo, en ir a Estados Unidos, a un país que no entramos legalmente, y aún cuando entras con visa, pues te agarras la confianza de quedarte allá por tener papeles, pues eso ya es un abuso de confianza. Sí, sí me explico. O sea, los que entran de mojados, como le dicen, el ilegal, entras ilegalmente al país, pero entras de mojado y luego ya ciertos años agarras un derecho, que te hagan residente, que te hagan ciudadano. Y está bien soñar en ese sueño. O sea, está padre, ¿no? Si el presidente de los Estados Unidos te da la oportunidad, está bien, pero si no te la da, pues no te ofendas. O sea, no entraste de una manera legal, pero se nos olvida. Se nos olvida que entramos de una manera no bien a los Estados Unidos. O sea, hay que ser justos, o hay que ser coherentes, o hay que saber que de alguna u otra manera, amigo, estamos invadiendo un país de una manera ilegal. Entonces, lo que hacen los americanos, no estoy defendiendo a Estados Unidos, lo que estoy defendiendo es, y soy patriarca mexicano, o sea, no soy compatriota, no sé si me explico, pero, o sea, yo fui de ilegal a Estados Unidos, pero a veces queremos exigir de una manera no correcta papeles, cuando no entraste de una manera correcta, y eso sí se me hace injusto. Entonces, ellos hacen su vida allá y luego los están regresando ahorita y se ofenden cuando debería decir, espérame, pues no entré de una manera legal, le agradezco a Estados Unidos, le agradezco al presidente, le agradezco la vida que he podido sostener a mi familia en México con los dólares, porque a eso se va, con el sueño americano. Pero queremos hacer problemas, queremos hacer hasta guerras, se pueden llegar a provocar, ¿sí? Y dices tú, espérame, pues nosotros los mexicanos hemos ido de ilegales, pero nos regresamos. Si me agarraban, pues me regresaban, y si no me agarraban, pues ya la libraban, amigo. O sea, si era como jugártela, ¿verdad? Entonces es un juego, pues ¿para qué ofenderte? Ahora se siente con el derecho. Acuérdate que las costumbres se vuelven ley. ¿Sí me explico? O sea, el problema es que como ya se acostumbraron allá, pues ahora es una ley que me arreglen. Ahora tú diría que fuérzalo, sí, porque lo que se permite, o sea, no se puede cambiar, ¿verdad? Entonces ellos ya los permitieron quedarse ahí y ahora se sienten de ahí, ¿verdad? Se sienten de Estados Unidos. Y yo creo que debemos de ser agradecidos con el país vecino, porque el país vecino es nuestro vecino, y no estar haciendo problemas con el vecino a
a un nivel de guerra, a un nivel de problemas. O sea, nosotros somos mexicanos, o sea, aquí en México, donde Dios y nacimos y Dios nos sembró, aquí podemos florecer, aquí podemos crecer, aquí podemos llegar a triunfar en la vida. Pero muchas veces vamos como un sueño americano y se vale, pero no es tu país. No sé si me explico, Vicio. Entonces, de alguna manera u otra, pues, Donald Trump a lo mejor es lo que puede estar de una manera equivocada, es en la manera en que lo hizo, que lo está haciendo con los mexicanos de una manera que somos seres humanos, que debe tener un poquito de humanidad y hacer un programa, pero al final de cuentas, pues no molestarnos, amigo, no llegar a tomarlo por ese lado. Sí, porque están haciendo huelga, van a hacer que Estados Unidos se moleste y nos avienten y haga una guerra y es una potencia mundial, hombre. Nosotros no somos potencia mundial, hombre. De alguna manera nos creemos como cuando, pero pues, ¿cómo vas a querer que arda? Estamos como los que quieren que arda tu casa por tal de ver la del vecino arder. Así que sí, la guerra. O sea, la gente que quiera guerra con Rusia, con China, con Estados Unidos y con nosotros, entonces esa gente de alguna manera no tiene sueños, no tiene visión, amigo, no tiene ganas de vivir, ¿sí me explico? Sí, o sea, están amargados y dices, tú pájate, o sea, ¿cómo vamos a querer guerras? O sea, por una guerra, ahorita con la tecnología que hay, sí, claro, o sea, te truenan dormido y ni cuenta te das, pero pues hay gente que no tiene ganas de vivir, o sea, todavía nos falta mucho por vivir. Es como cuando alguien, tú lo invitas a tu casa a quedarse, se te mente. Un día o dos, dicen que el muerto y el arrimado a los 3 días apesta. Pero se te queda y luego ya no lo puedes sacar, ¿verdad? Ahora, si lo demandas, él te demanda. O te dices tú, no se vale, o sea, de alguna otra manera. Yo entiendo que Estados Unidos nos han criticado de ser mojados, aunque los mojados son ellos. Nosotros nomás brincamos un chapo. Es porque ellos brincaron todo el mar para llegar acá a este continente, ¿no? Acá a Estados Unidos. Vienen de Inglaterra y ellos pasaron barcos y se mojaron bien. Nosotros no, nomás brincamos un charco. Pero bueno, esa definición que dan de mojado. Sigue habiendo racismo. Al final de cuentas, sigue habiendo, pero nosotros también lo tenemos aquí en México, amigo. O sea, nos quejamos. Por eso hay ese chiste, ¿no? Que hay 2 cosas que odio de Estados Unidos. Una es el racismo y la otra es los terros. De alguna otra manera, amigo, lo hacen en forma de broma, pero nosotros también tenemos colonias privadas. Vives en una colonia privada y no quieres que el vecino de la siguiente colonia se junte con neta. O sea, al final de cuentas es una tonto. Existe la diferencia social y digo, pues no se vale, hombre. Al final de cuentas debemos de, como dices tú, tener gratitud con Estados Unidos, no en el vecino, hombre. ¿Qué mejor que tantos años nos han apoyado? Aunque muchos van a decir que nos han robado, pero no nos han robado nada los Estados Unidos. Lo único que han hecho es preparar a sus jóvenes americanos más que los mexicanos. Te digo por esto, según las estadísticas, amigo, el joven americano, desde que nace hasta que muere, lee 1,600 libros. Pero el mexicano, desde que nace hasta que muere, lee 400. Y siempre que tú le haces la pregunta a alguien, ¿y cuántos libros has leído? ¿Qué te van a decir? No, pues no, ni uno. No, imagínate, las estadísticas son de 400, pero la mayoría de nosotros ninguno. A veces no tenemos la cultura, ¿no? Ahora, ¿qué te habla de 1,600 libros de los jóvenes americanos? Que un joven americano es más rico, que puede ser más rico que Cuba, o puede ser más rico que Ecuador, o un Bill Gates. Mencióname otro. O sea, Elon Musk. O sea, ellos pueden ser más ricos que un país. ¿Por qué? Porque lo prepararon también en una mentalidad distinta a la de nosotros. O nosotros como dice Robert Kiyosaki, de una mentalidad de empleado. Y luego nos quejamos de que nos roban. No, todos los países caribeños y latinoamericanos, cuando necesitaban, iban a pedirle prestado a Estados Unidos. Y luego, pues ellos son inteligentes porque tienen más información y entonces es un negocio que hicieron y nos ganaron y se vale, pues preparemos a nuestros hijos con una capacidad diferente, aunque nos lleven más ventaja allá, pero ahí la llevamos, ¿sí me explico? Pero es como la gente aquí que prete y son
abusivos. No, pues tú necesitas, Claro, te sacas del programa y de eso no te quejas, ¿verdad? Cuando pides un prestado, nomás. Cuando necesitas, qué padre, que no te cobren y te molestan. Así Estados Unidos solo simplemente está cobrando lo que le debemos. O sea, pero sus jóvenes americanos son los, oye, ahora ellos tienen la culpa por verse preparados mejor. Sí, que alguien me explique, ¿verdad? No, y por eso celebra esto. Por eso los chavos del TEC, por eso la gente preparada gana más dinero, amigo, porque se prepara. Acuérdate que la información engendra confianza. Entonces una persona mejor informada va a generar mejor confianza y va a tener mejores dividendos y va a saber resolver mejores problemas. Ahora salen que son picudos o que son abusivos. No tenemos la culpa que la gente nos queremos preparar. Fíjate, sí, mira, yo me dedicaba a la venta de carros, de autos. Y cuando yo compraba un carro, amigo, lo compraba de alguna manera más barato. Y luego digo, oye, ¿y cuánto quieres por tu carro? Un ejemplo. Porque van a decir que abusivo. No, pero si valía 100, pues te doy 80. Y luego decían, ¿por qué? Pues, ¿por qué? Porque decía, mira, así los vale los 100, porque le metí llantas, le metí máquina, le metí sonido, le metí pintura. Pues sí, pero mejor le hubiera metido algo a tu cabeza, pues. ¿Sí me explico? Hubieras comprado un libro de perdido saber vender un carro, ¿sí me explico? Pero todo azul. Pues sí, de perdido el libro azul de su pie, los precios. Pero entonces la gente le mete más a los carros que meternos nosotros un libro o una información mejor en la cabeza. Y entonces por eso nos ganan. Y ahora son abusivos. Así los de Estados Unidos se metieron tantos libros y van más adelantados. O sea, entonces no nos quejemos de lo que nosotros mismos hemos permitido en el pasado. Y entonces dices, ok, son abusivos. Bueno, como te digo, para lo que uno es justo, para el otro es injusto. Pero a mí se me hace justo que el país de Estados Unidos, él quiera su territorio, él quiera hacer como él diga y mande, así debería hacer, amigo. Y nosotros apegarnos en gratitud, decir gracias por todas las remesas que llegaron a México, gracias a esas personas que trabajaron y a los Estados Unidos. Y mucha gente mexicana pudo hacer sus casas, pudo comprar, tener una mejor vida, hombre, que para que seamos agradecidos. Sí. ¿Tú crees que, tú cómo crees que vaya a afectar la economía? Pues la economía ya está afectada, amigo, y no viene afectada por los Estados Unidos. Porque de alguna u otra manera, con el libre comercio, ha habido McDonald's, ha habido tiendas, ha crecido. Mira, yo te digo con que he vivido etapas, y fíjate la mentalidad que hemos tenido, y si no estoy de acuerdo que puede haber gente que haya vivido en mi tiempo como empresario y como dueño, pero yo te lo hablo desde mi perspectiva. Mi papá tenía 100 años y decía, el dinero sí valía, mijo, no como ahora. El dinero sí valía. Y mi jefa decía, el dinero sí valía, con un peso compraban muchas cosas. Entonces tú dices, ¿y si valía tanto, por qué no teníamos una buena casa? ¿Y si valía tanto, por qué no teníamos televisores? No teníamos televisión ni refrigerador. Porque antes todos eran ricos y pobres. Pero para ellos, el dinero sí valía. Ahora, o sea, a lo que voy, amigo. Mi papá no podía tener un carro, tenía un carretón y un caballo. Tenía un nivel de vida no bien. Viene uno de bajos recursos, pero yo podía ver que cuando uno ya iba para Estados Unidos y mirabas otro tipo de ambiente y luego llegabas acá y de repente entró la economía, el libre comercio y ya todos tenemos una tele en cada recámara, ya puedes traer tu carro nuevo, sí, ya hay mejores economías que antes. Y dice, el dinero se devalúa, pues no sé si antes estaba devaluado, cuando valía no tenemos nada y ahora que no vale tenemos todo, ustedes nos lo explique, ¿no? Que a veces no hay más de que me diga, es que la economía sube, pues yo qué sé de eso, pero lo que sí sé, que hoy en día vivimos mejor. ¿Qué alto? Sí, amigo, porque entró un filinero y gracias a Estados Unidos que tarjetas de crédito conociste en la playa, hombre. Y ya no la pagaste, hasta el cobro, sí, pero o sea, ya no la pagamos para que nos cobran, pero al final de cuentas, amigo, nos han hecho la vida fácil. Endeudados. Pero mi papá ni la playa conoció. No, oye, Y el dinero valía.
Y ahorita que no vale. Y ahorita que no vale, hasta México la conoce. ¿No crees que esa también la evolución, amigo? Todo. La base de las cosas, ¿no? Pues claro, pero que alguien me explique la devaluación, ¿no? No sé si me explico, o sea, que hay recesión de dinero. Sí hay recesión de dinero. Estuvo la enfermedad del COVID, del 19-20 control, pero es cuando más negocio pudimos hacer. Sí, porque acuérdate que para unos son crisis, para otros son una oportunidad. Entonces, la gente mía que tuvo miedo, pues se escondió. Y los que no tuvimos miedo, pues ya salimos al toro. Entonces, no te quejes. Carlos Slim dijo, en las peores crisis de mi vida, en las peores crisis de México, fue cuando hice más negocio. Pero es atreverte, es hacer, el moverte. Ahora, yo no hablo mal de los inmigrantes, tienen un corazón de empresario, dejan su familia, dejan su país. Después se les olvida que fueron, ¿verdad? Pues, de alguna u otra manera salieron bien, salieron a emprender a una visión, a un sueño americano, y se vale también, pero no se enojen, hombre, ya. Yo fui en el 86 o 87 en Estados Unidos. Me fui estuve todo Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, llegué a Fort Lauderdale allí, en Miami. Hice $1,000 y con eso hice la casita a mi jefa, la placa y más lo que le mandé. Me vine bien contenta, amigo. Le doy gracias a los Estados Unidos que pudimos, después de acabar, Tengo que fui ido. Sí, porque cuando me iba de mojado, amigo, cuando teníamos que acabar, cruzaba la frontera y me decía, hey, where are you going? Y I am going to my Tecoluch. Y no era mi casa, era un Tecolucha. Pasaba por el río Bravo y la gente, las de migración, where are you going? I am going to my Tecoluch. O sea, en realidad, digo, tenemos que tener gratitud con de los Estados Unidos. Amigo, porque, por ejemplo, ¿qué opinión le das a la actitud que tomaron los presidentes de México, de verdad, contra Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo lo tomaron en vez de en mejor tener una actitud de, bueno, vamos a resolver el problema, cómo prefirió como tratar de enfrentársele, ¿no? Mira, nosotros no sabemos de política, pero si te das cuenta, amigo, todo es política. Ahora resulta que tenemos también carros eléctricos, ¿ya? Pero por China los va a apadrinar o algo. Para mí, lo hueles de tu instinto, ¿no? Porque desde el presidente pasado, la cabecita de algodón, trae una manera diferente de no capitalista. Entonces los capitalistas les tiran porque pues, hacen negocio, ¿ah? Pero tú crees, con todo respeto, ¿sí? Si sientes que Estados Unidos nos ha pateado el trasero, Sí. ¿qué puedes esperar de China, Japón o Rusia que ni les importa nada? Ahora resulta que nos aman, ¿no? Y con mentes más frías, ¿no crees? Y con mentes más frías, se salía acá, O sea, gente que se aventó un tiro con Estados Unidos, machino, o sea, ¿esto qué onda? O sea, que nos endulce el oído, amigo. Que nos quieren hacer. Ya pensamos, ya hay mucha información, tenemos un sentido común. No necesito ser muy inteligente para decir, ¿yo qué ando haciendo en Rusia? Si aquí para cruzar el río batallamos, imagínate volar hasta Rusia, China, Japón. Sí, ahora la gente que ha tenido mucho dinero ha podido viajar a todos esos rollos, pero realmente ellos viajan para acá. Ahora China tiene mucho que vender, pero no tenemos México nada que venderles. Sí, al final de todo conocería un comercio. Sí, o sea, equitativo. Exactamente, ellos siempre venden todo, pero ¿qué nos van a comprar? Sí, no tenemos nada que vender, lo único que quieren son nuestros recursos. Y México está rico en recursos, en la naturaleza, en lo que sea de México, en minerales, todo. México es el país, es un país rico. Pero ¿de qué le sirve a México también, amigo? Mira, criticamos a Salinas de Gortari, para mí, aunque se enojen, el mejor presidente. Astuto, tenaz, raterito, pero nos hacía tener dinero. ¿Quién fue el que dijo? El Andrea Gonzalo, que dijo, yo sí me gustaría ser algo gobernador, pero les voy a decir que voy a robar poquito, pero sí los voy a robar, pero me voy a avisar que los voy a robar.
No, hombre, mira, es que si tú te checas, también hicieron buenas cosas. Salió de Gortari y Cedillo, dieron títulos de propiedades, abrieron el libre comercio, hubo la legalización de muebles, o sea, le pegó a los ricos, pero nos benefició a nosotros los pobres porque no podíamos tener una minivan. Una minivan costaba un dineral, luego la traes con 20,000 pesos. No manches, en toda la familia, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Entonces, la gente me puede acusar, pero para ese hombre nadie lo atrapa. Es una mojarra encabonada cuando le hacen entrevistas. Me encanta ese pelado. Ese amigo, me encanta. Mi respeto para el presidente, el expresidente López Obrador, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con Salinas de Gortari. Lo que tiene López Obrador es que amaba a su país. Amaba a su país, pero a veces mucho amor nos mata. Sí, es como los padres, ¿verdad? Los padres que aman a los hijos. Los aman tanto que, o sea, por ejemplo, se quejan de que Salinas de Gortari vendió muchas empresas de México. ¿Cierto o falso? Tal vez las vendió, pero ¿quién hubiera hecho el país si no las vende? ¿Qué? Y este no es de ahorita, fíjate, vete vamos a irnos al pasado. ¿Quién vino y conquistó y descubrió México, América? ¿Qué es España? Cristóbal Colón viene y descubre y conquista a Hernán Cortés y se llevan todo el oro de los que, de nosotros, los indios, los indígenas. Y lo dices, qué onda, qué mala onda. Pues es el precio que pagamos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros con el oro? Nada. No. Cadel. Ahorita, ellos las hicieron y no las vendes. Pero realmente desde ahí no roban, pero no hubiéramos hecho, se las cambiaban por un espejo porque no teníamos la estructura ni el sistema, nada para poder crecer, amigo. O sea, llega Japón, compra las nopaleras, las hace pastillas y luego no las vende. Pero ¿qué hace San Luis? Donde estaban las nopaleras, nada, estaban tiradas para las vacas. O sea, nos quejamos que nos roban, pero nosotros no queremos usar la creatividad para hacer más, ¿sí? Entonces, llega a Salinas de Gortari, vende las empresas, entra economía, se la llevan a otros países, pero nos dan una mejor vida, porque nosotros nunca hemos tenido nada de pene. Ni cuando era de México, cuando no era, o de agua y drenaje, o si se hicieron, particulares o no, les explico, ¿qué hemos tenido? Pero pues es que esos temas sí la verdad que no conozco nada. No, ¿qué hemos tenido? Hambre, hemos tenido mejores servicios. O sea, los mexicanos, sí pues es que hay gente que compró de fuera, de muchas empresas mexicanos. Él eres el cénico. Pues en el sexenio de Salinas de Gortari, ¿no? Porque es lo que le achacan, que vendió quién sabe cuántas. Pero si no las hace él, amigo. No hubiera emocionado que vino. No hubiéramos hecho nada. O sea, que Fue parte del que sabía. sí, haces parte de... Mira, escuché esta frase que dice, si en la vida le echas ganas y trabajas y te esfuerzas, puedes tener un beneficio, te recompensado, que la vida te lo pague. Pero si, y en el mismo proceso, la vida te lo quita, no es que te lo quite, es que te protege de algo malo. No sé si me explico. O sea, a veces, muchas veces nos quejamos de algo que nos quita, pero nos benefició más. ¿Qué pasa? Y ahí no nos cuentan. Sí, o sea, que a veces me la tecate. No, la traigo en el otro. Porque me llamó mucho atención esa frase, hombre. ¿Cómo es? Ya busco. No viene ahí. Pero, sí debemos de tener gratitud en la vida. Tenemos un México bien construido. Sí, tenemos un México con un buen sistema, que ya ahorita está gobernando una mujer mexicana, o sea, que nunca se había visto eso. En Estados Unidos gobernó Obama, un hombre de color, o sea, Estados Unidos no es tan como creen, ni México tampoco, ha habido cambios, amigo, de la vida, sí que, pero
de alguna manera u otra siempre va a existir gente con mentalidad de pobreza. Porque la pobreza no está en el bolsillo, la pobreza está en nuestra mente. La falta de información, amigo. Sí, amigo, la falta de tener las agallas, la osadía, la valentía de hacer algo en la vida. ¿Tú sabes de eso, amigo? Sí. Ahorita que ven a ti bien próspero con 2 bandas, oficina, estructura. Pero ¿a quién hacia bien? Les da el tebudo. Es el miedo. Entonces viene alguien y se avienta y luego lo juntamos, lo que indica. Simplemente cuando Estados Unidos nos prestó el dinero de la deuda externa, ¿Dónde estaba China? ¿Dónde estaba Rusia? Vacía. Y ahora hemos quejado. Y pues digo yo que la gratitud, sí, tener gratitud. Yo creo que esto de la gratitud, amigo, abarcaría para todo, ¿no? Para todo el tema de, no simplemente para el tema de Trump, yo creo que para toda la gente, o sea, en sí, saliéndonos un poco del tema de Trump, el tema de la gratitud para con la gente, esto pasa el día a día, ¿no crees, amigo? Mucha gente que a veces, digo, tú siempre me has dicho que debemos hacer las cosas esperando de alguien mayor, ¿no? O sea, no esperando como la gratitud de la persona a la que le hacemos un favor. Ahora tenemos lo de la expectativa, ¿no? De esperanza de esperar algo. Sí. Pues es que todos tenemos la esperanza de esperar algo. La gratitud es algo que tú agradeces por lo que recibes o lo que tienes. Ya, tener la gratitud de que traes un carro, tener la gratitud que tienes una familia, tener la gratitud, ser agradecidos donde vivimos y lo que comemos. Sí, pues, o sea, si tú piensas en Cuba, amigo, donde se comen un güero o 2 para 3 personas y nosotros nos comemos 4 en un almuerzo, dale gracias a Dios. Ese es tener gratitud, decirle gracias, Señor. Gracias, mi país, México, el mejor país de todo el mundo. Está el cielo aquí y México está aquí. Sí, ¿sí me explico? Porque tenemos un país bendecido, tenemos un país donde somos libres. Principalmente. O sea, tenemos que tener esa gratitud donde nos desarrollamos. Aquí en Monterrey, una zona industrial donde nacimos. Tenemos que tener, para mí Monterrey es la mejor ciudad. sí, Ahí te va comprobado. La Colonia del Valle, la mejor colonia donde todo Latinoamérica y los más grandes empresarios se vienen a vivir a la del Valle. Sí. O sea, quiere decir que tenemos una ciudad, Monterrey es una ciudad industrial donde el más pelón se hace trenza y el más chimuelo más café. Amigo, ya para terminar el programa, me gustaría que le das un consejo sobre la gratitud, amigo. Para toda la gente, o sea, que seamos agradecidos, no simplemente con el vecino, sino para con todo lo que nos sucede, amigo. O sea, esto me hace recordar del tema que tuve yo cuando empecé a hablar otra vez contigo. ¿Te acuerdas que era malagradecido de no saber lo que temía y no saber valorar en realidad lo que me estaba sucediendo, de que pues estaba todo bien, ¿me entiendes? Y lo que me faltaba a mí, la frase que le dijiste, no, de no retraer el caballo. Entonces, me gustaría que, así como a mí me llegó ese consejo, amigo, a lo mejor habría gente a la que le pudiéramos ahorita llegar, que le pudiera ser de mucha ayuda, un consejo sobre la gratitud, ¿no? De ser agradecidos para con todo, o qué opinas, o sea, un consejito para eso. Mira, yo creo, amigo, que de alguna u otra manera tú tienes gratitud. Es gratitud ser agradecido por un bien que te hicieron. Pero también tenemos que tener gratitud aún, saber gestionar los problemas y tener gratitud cuando seamos felices. Pero lo que voy a decir, tirate a tu rol. Lo que este programa, esto que estamos haciendo, es gracias a ti, porque tienes gratitud. Lo digo de esta manera. Johnny llegó una vez, me habló por teléfono y me dice, oye, ¿puedo hablar contigo, Luis? Y le digo, sí, claro, amigo. Y fue al Tim Horton, hay un café donde siempre tomamos, muchos lo conocen lo que es un Tim Horton. Y estaba yo allí en el Tim Horton,
había 3 años que te había conocido con otro amigo, y después nos empezamos a frecuentar donde nos juntábamos, pero estaba pasando un apuro, Johnny. Entonces, un apuro emocional, un problema de divorcio. de que no sabía cómo dirigir su vida. Y esa vez, me recuerdo bien, lo digo así de una manera, pero el problema de él era que ganaba 70, 100 pesos por semana y no era feliz. Y yo necesitando, y era más feliz, aunque no lo era, lo digo de forma de broma, pero es en gratitud. Entonces, cuando yo le dije, mira, amigo, pues tienes que tener gratitud de que ganas esa cantidad y que traes una camioneta seminueva, porque de alguna u otra manera se nos olvida, amigo, y no nos bajamos del caballo, y a veces hay que bajarnos del caballo. Y así fue como le dije, bájate del caballo. Mira, yo traigo un Cavalier viejito, aunque tenga un carro más nuevo, me subo a para tener la gratitud y poder valorar el más nuevo. Sí. Entonces, de una u otra manera fue destrabado, tuvo gratitud, y esa gratitud que le ayudó, ese vacío que él sentía, dijo, oye amigo, ¿por qué no llegamos a más personas a través de un podcast donde puedas enseñar algo? La verdad es que no se trata de que podamos enseñar algo, se trata de que una palabra, una frase, haga eco en tu vida, pues vale la pena estar aquí invirtiendo este tiempo. No lo hacemos para recibir nada, simplemente en gratitud de lo que hemos recibido, podamos dar. Dice por ahí una frase, ¿no? Darle gracia, lo que de gracia recibimos. ¿Sí me explico? Es una frase de la Biblia o una palabra de la Biblia. Darle gracia, lo que recibe de gracia. Y lo que hemos recibido de gracia, se lo brindamos de todo corazón. Y entonces, ser agradecido es ser agradecido por los padres que tienes, ser agradecido por la familia que tienes, ser agradecido por el trabajo que tienes, ser agradecido por el tiempo que tuviste en Estados Unidos, ser agradecido por esos dólares que fincaron tu casa, que le diste dirección a tus hijos, estudio, preparación. Ser agradecido en lugar de desagradecer. Sí, claro. Entonces, y Johnny ha sido agradecido, y de ahí nació este programa, Africano Adventure. Así es. Bendiciones. Bendiciones para todos. Antes de despedirnos, no se les olvide, si les está gustando el contenido, regalarnos la manita arriba ahí para que le piquen la campanita para que estén pendientes de todo lo que vamos a estar subiendo. Y recuerden que si tienen algún tema que les gustaría que abordemos, que mi amigo pudiera dar su opinión sobre el tema, con toda confianza, ahí déjenlo en los comentarios, díganos qué opinan de este primer capítulo, retomando para la gente que ya tenía conocimiento de los anteriores capítulos, déjanos su comentario, ahí nos va a servir mucho para seguir llegando a más gente que le pudiera ser de utilidad esto, de verdad. Estamos muy agradecidos por lo que nos han brindado, y no nos podemos dar gracias, amigo. Pues bueno, nos esperamos en el próximo capítulo. Afilen el hacha, afilando el hacha. Aló.